Ay, es que la verdad me siento tan estresada. Esto de corregir a los hijos es muy difícil. Ay, no, la verdad es que me siento agotada con estos niños, no sé qué hacer. Ay, la verdad es que me siento estresada y cansada todo el tiempo con esos hijos. Al corregirlos es bastante difícil. ¿Qué hago? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Hoy hablaremos sobre siento estrés y cansancio al corregir a mis hijos. ¿Te sucede? ¿Deseas saber qué hacer? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para aprender de este tema. Bueno, digamos que es importante de este tema. En realidad el estrés debes saber que cumple cierta función en los seres humanos, ¿sí? Hay dos tipos de estrés, un estrés positivo que le llaman eustrés, un estrés negativo que le llaman distrés. Entonces, el estrés positivo, digamos que es importante que sepas que es funcional, es decir, cumple una función para la supervivencia del ser humano, de la raza humana, por decirlo de alguna manera. Entonces, nos ayuda a movilizarnos para responder, ¿sí? Nos ayuda como que a despertarnos y saber responder ante cierta situación. Llámese, si veo un león, salgo corriendo. Si oigo un ruido fuerte, pues me pongo bajo la mesa para protegerme y así. Cuando nos moviliza a actuar para protegernos, para cuidarnos, digamos que ahí es un estrés positivo. Pero ¿qué pasa cuando caemos en ese distrés o en ese estrés negativo? Digamos que termina siendo un estrés que nos limita la capacidad de interactuar o de funcionar adecuadamente en nuestro ambiente familiar, laboral, de pareja, con nuestros hijos, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente, porque a nivel de pensamientos comenzamos a pensar una y otra vez cosas negativas, físicamente hay ciertas molestias que comienzan a manifestarse cuando aparece ese estrés, llámese dolor de cabeza, cuello, espalda, gastritis, migraña, en fin. Cuéntame ahí abajo en los comentarios cuando has sentido ese estrés negativo, cómo lo ha manifestado tu cuerpo, qué sensaciones incómodas has sentido. Eh, a nivel, digamos, de emociones, como que sentimos que estamos como de mal genio todo el tiempo, por nada y a la vez por todo, ¿no? Y una de esas señales, digamos, que comienza también a ser muy evidente es que a nivel de las conductas comienzo a hacer cosas que son negativas para mi salud, como alcohol en exceso, comida en exceso, en fin, o evitar cosas que sí son buenas para mi salud, pero dejo de hacerlas, ¿sí? Entonces comienzo a sentir esa fatiga, esa sensación de cansancio. Entonces, hoy por eso vamos a hablar de esto, siento estrés y cansancio. Entonces, me gustaría invitarte a que reflexionemos de esto alrededor de tres claves. Primero, ¿por qué se siente estrés al corregir? Y me gustaría que aquí abajo en los comentarios me cuentes tu opinión para que esto, digamos, sea más conversado entre tú y yo. ¿Por qué sientes que se produce ese estrés al corregir? Yo te voy a dar un poco, digamos, mi percepción de lo que he visto de muchas familias, incluso de la mía propia. Hay estrés al corregir porque queremos cargar con todo el barco en nuestros hombros solos, sola. Y aquí no tiene que ver con que si soy una mamá o un papá autónomo, es decir, soltero, divorciado, separado, no. Sino muchas veces nos quieren ayudar, nos quieren apoyar, nos quieren guiar, nos quieren acompañar y, mira, oídos sordos, ¿no? ¿Por qué otra cosa podemos sentir estrés al corregir? Acá nos dicen, no sé si lo estoy haciendo bien o no.
no sé si le estoy haciendo correctamente o no. Es muy importante eso que mencionan, porque muchas veces sentimos ese estrés al corregir porque no tenemos a alguien cercano al que preguntarle si lo que estamos haciendo es adecuado o no, es respetuoso o no, es positivo o le traerá beneficios al desarrollo, al crecimiento de mis hijos o no, ¿cierto? Entonces, por querer hacerlo bien, pues claramente todo el tiempo, todo lo que hacemos o dejamos de hacer, estamos constantemente estresados porque no sabemos si lo que estamos haciendo le va a ayudar a esos hijos o los va a perjudicar, ¿no? Eso es muy importante. Por esa otra razón podemos sentir estrés. ¿Por qué otra razón sientes que puedes sentir estrés al corregir? Ay, porque es que ahora todos quieren decirme cómo criar y yo veré cómo lo hago. ¿Mm? A veces, digamos que tendemos a hacer eso de querer cerrar nuestra mente a otras posibilidades, porque si a mí me criaron de X forma voy a criar a esos hijos y ¿por qué va a estar mal? Y más allá de si está bien o mal como estoy corrigiendo, si ese estrés comienza a afectarte en tus pensamientos, es decir, comienzas a tener pensamientos como no soy capaz, lo estoy haciendo mal, soy un irresponsable, soy un mal papá, soy una mala mamá, ay, es que soy un torpe, ¿por qué hice esto así? Si comienzo a sentir emociones relacionadas a ese estrés, emociones negativas, ay no, enojada todo el tiempo, frustrada todo el tiempo, exploto todo el tiempo, ¿m? Me acumulo lo que siento y luego pum, exploto, acumulo, exploto, ¿no? Cayendo en ese círculo vicioso todo el tiempo, ¿m? Sin saber que eso en realidad debemos romperlo porque no es algo saludable ni para mí ni para los que me rodean, ni mucho menos para esos niños. A nivel, digamos que de mi cuerpo, ese estrés ahí es donde me atrevería a decir que se nota mucho más porque esos músculos se tensionan, me da el dolor, llámese en la cabeza, en el cuello, en la espalda, en las manos, siento que me late por algún lado, pero que es incómodo. El estómago se me desorganiza, me siento como acelerado todo el tiempo. ¿Sí? Digamos que comienzo a sentirme físicamente muy agotado, muy cansado. Siento como que físicamente no rindo como hace un tiempo lo hacía, ¿no? A nivel de mi comportamiento, de mis conductas, comienzo a coger hábitos, llamémoslo, poco saludables, alcohol, cigarrillo, como paso estresada, entonces el tiempo no me alcanza y como cualquier cosa para almorzar, una empanada, algo frito, algo de la calle, es decir, nada saludable. Dejo de cierta forma en el pasado o en el olvido esos hábitos sanos como hacer ejercicio, que hacía yoga, que meditaba, que leía, que una vez al mes me veía con esas amistades, que iba a mi ritual espiritual, en fin. Que si iba a un psicólogo, pues dejé de ir a esas terapias, ¿sí? Y entonces se vuelve una bola de nieve que se va haciendo cada vez más y más y más grande. Sería importante mirar tu historia, mirar mi historia. Si miras tu historia, te darás cuenta que una persona muy cercana de tu confianza nos hizo creer que así era que funcionaba.
me canso, paso al estrés, me canso, paso al estrés. Que así funciona al ser mamá, al ser papá, y no, claramente no. Pero sí es importante ser conscientes de ello para transformarlo. Claro, entonces número 2, ¿cuáles son esas preguntas comunes alrededor del estrés que a mí me han hecho frecuentemente en estos casi ya 10 años? Gina, ¿qué hago para dejar de sentir estrés? Recuerda, hay dos tipos de estrés. Si el estrés te impulsa a actuar, a responder a la situación, buscando recursos mentales, emocionales, conductuales para actuar, es un estrés positivo. Ya si es un estrés que te limita, te afecta en una o varias áreas de tu vida, es un estrés negativo. Es importante trabajar ese estrés negativo desde identificar en qué situación o situaciones se presenta constantemente, ¿sí? Revisa en qué situaciones sientes que constantemente te sientes así. Llámese cuando te dicen no quiero, cuando hay groserías, cuando se rompe algo en la casa. ¿En qué situaciones sientes que te sucede más eso con tus hijos? Llámese cuando pasaron muchas cosas en el trabajo y terminé acumulando y descargué eso sin quererlo y sin buscarlo con esos niños. Reflexiona. ¿No? Otra pregunta que tienden a hacerme mucho. Ay, Gina, a ver, es que ¿cómo hago para que ese estrés no haga que me duela tanto la espalda, me duela tanto el cuello? Ay, porque es que es un dolor muy incómodo. ¿Qué hago? Busca estrategias que te ayuden a que tus músculos se relajen, porque normalmente el estrés lo que hace es que estemos así en alerta todo el tiempo, de forma excesiva, de forma permanente, y que el músculo esté así tensionado todo el tiempo, pues claramente no es chévere, no es cómodo, no es agradable la sensación, ¿no? Meditación, relajación, yoga, mindfulness. Hay muchos instructores, digamos que en esos temas. Hay una persona que sabe muchos de esos temas que yo te recomiendo y es Papá Jaime. ¿No? Así lo puedes encontrar en Instagram y en otras redes sociales. Como para relajar esos músculos y poder sanar poco a poco tu interior. Otra pregunta que me hacen alrededor del estrés. Ay, no, Gina, es que mi hijo está insoportable y la verdad es que eso es difícil para mí. Me siento cansada, me siento agotada. Quisiera tomar unas vacaciones de la maternidad, de la paternidad, pero no quiero que me vea como una mala mamá. Somos seres humanos. ¿No? Muchas veces te he dicho que para aprender y poder hacer, hay momentos en los que debo reconocer cuando tengo que parar. Si no hay tiempos para mí, en mi día a día, y no estoy diciendo 20 horas dedicadas exclusivamente a mí, no, sino así sean 15 minutos, si no conecto conmigo, ¿cómo voy a poder conectar con los demás? Cuidarme para cuidarlos, recuerda. Otra pregunta que tienden a hacerme mucho. No, pero es que como me preocupa que me está viendo estresado todo el tiempo mi hijo, entonces va a creer que tiene que estresarse también por todo y no, yo no quiero que él se estrese por todo. ¿Pero qué hago? Será importante que lo que deseas lograr con tus hijos, primero lo trabajes en ti. ¿Cuál situación o situaciones sientes que es la que con frecuencia hace que se dispare ese estrés? Cuando no te sientes escuchado, cuando sientes que alguien no está de acuerdo con lo que dices, cuando sientes que alguien no te está prestando atención, cuando sientes que alguien fue grosero contigo, ¿no? En casa, en otros espacios, ¿en qué situaciones sientes que eso sucede? ¿Sí? Sería importante revisar. Porque digamos que vamos a suponer que hay una llave de agua, ¿sí? El estrés, ¿cómo funciona? Digamos que cuando es un estrés positivo que me moviliza a actuar, es como si
yo abriera la llave y el agua fluye libremente, cae de la llave al tanque. Pero cuando hay ese estrés negativo es como si yo abriera y cerrara constantemente esa llave. Pues claramente como no cae fluido, pues voy a acumular, acumular y acumular y ¡boom! Voy a tener unas reacciones bastante fuertes, difíciles con esos niños, con esas niñas. Entonces es importante tener eso presente, ¿sí? Clave entonces número 3. ¿Qué necesito trabajar en mí para no sentirme así? Para no sentirme estresado, para no sentirme cansado todo el tiempo. Es como la pregunta del millón. ¿Qué sientes tú que necesitas trabajar para no sentirte así? ¿Qué podrá ser lo que necesitas trabajar para no sentirte así? Para no sentirte estresado. Voy a decirte algo, y es que digamos que el estrés llega a nuestra vida ante una o varias situaciones como un mensajero para decirnos, hay situaciones difíciles que sabes afrontar o no sabes afrontar, que tienes los recursos para afrontarlas o no los tienes, que sabes manejar o no sabes manejar, al corregir a tus hijos. Entonces es importante reflexionar, porque pues, cuando digamos que sucede esto, pues claramente y llega el estrés, ¿cuál es el mensaje que me trae? Hubo un enojo que se presentó constantemente en mi vida, se acompañó tiempo después de la frustración, no lo supe manejar y ¡boom! Por eso es que llegué yo, dice el estrés. Entonces, a veces creemos que cuando hablamos de tener o no tener los recursos es los recursos económicos. No, yo no hablo de ese tipo de recursos, sino esos recursos cognitivos en mi pensamiento, emocionales, es decir, en mis emociones, conductuales, es decir, en la forma de comportarme, de reaccionar, y físicos, ¿sí? O fisiológicos. ¿Sientes que cuentas o no cuentas con los recursos para afrontar esa situación que se te está presentando o no? Si en tu cabeza haces esa valoración rápida cuando llegan esas situaciones y te das cuenta, ok, no sé cómo manejarlo, y crees que claramente no hay cómo resolverlo, llega el estrés y claramente ahí es un estrés negativo. ¿Qué es importante? Es importante que te des cuenta que para dejar de sentir eso, ese estrés, ese cansancio, la clave está en no huir de esas situaciones que te generan estrés, sino buscar recursos para saber afrontarlas. Llegó, ejemplo, hace 1 o 2 años una pandemia. Algunos habían vivido algo similar, algunos no habíamos vivido algo similar. Ok, los que no habíamos vivido algo similar, entonces, ¿cómo puedo manejar esta incertidumbre? Asesoría con algún psicólogo, tal vez estar en algún grupo de apoyo en estos temas, ¿sí? Revisar, ¿sí? Digamos que esta es la clave. ¿Qué es importante? Recuerda que todo ese tema de la frustración lo hablamos hace unos días, entonces puedes ir a revisarlo en mi canal de YouTube para no dejar eso así como en el aire. ¿Qué es importante entonces con ese estrés y ese cansancio? El cansancio nos está diciendo, no eres un superhéroe, tienes que detenerte, tienes que parar, tienes que respirar, tienes que conectar contigo. 5 minutos, 15 al día, media hora. Evalúa cómo es tu disponibilidad. Pero así como sacas tiempo para alistar a tus niños para el colegio, saca 15 minutos antes o después de llevar al colegio a tus niños para ti. Estirar, un ejercicio físico, un estiramiento, una meditación, un ejercicio de yoga, una visualización,
una oración, lo que desees. Lo importante es dedicarte tiempo a ti, ¿no? Explicar y entender, explicarle a esos niños y entender yo que hay tiempos solo de mamá, hay tiempos de mamá con papá, hay tiempos de mamá con papá e hijos, hay tiempos de mamá con sus amigas, hay tiempos de mamá trabajando. Y si se los vamos diciendo, lo van entendiendo y lo van acoplando a su vida. Y no significa que en los momentos que no esté conmigo voy a dejarlo solo, no. Ahí vamos viendo qué personas nos pueden apoyar, ¿sí? En la medida de tus posibilidades. No te estoy diciendo, haz esto, no haz lo otro. No, tú ahí vas valorando, ¿no? Ese estrés nos está diciendo, hay algo dentro de mí que me está costando manejar, que me está costando resolver, que me he negado desde hace mucho tiempo, pero debo cambiar. Hacer un ejercicio de humildad, libre de juicios, libre de culpa, libre de críticas, en el que me dé cuenta, para poder darle lo mejor de mí a esos hijos, tengo que darme lo mejor de mí a mí. Y si no puedo hacerlo sola, apoyémonos de un psicólogo, apoyémonos de estos espacios como este en el que yo estoy contigo, apoyémonos de tanta información que tú y yo aprendemos hace ya más de 5 años. Ahí hay muchísima información que te puede nutrir para apoyarte en estos temas de crianza, de salud mental, ¿sí? Digamos que si eres adulto joven, si eres adulto mayor, que es importante ir a la raíz. Pregúntate en tu cabeza 5 veces por qué sientes ese estrés y luego de la 5ª vez te darás cuenta de la causa real que tiene ese estrés. La mayoría de las veces no tiene que ver con esos niños, sino son cosas dentro de mí que no he sabido resolver. Tal vez cosas que no les he hecho un buen cierre. Me siento incapaz porque en algún momento alguien me hizo creer que era incapaz y me lo creí, ¿sí? Pero no significa que lo sea. Simplemente es trabajar para dejar de tener esos pensamientos negativos que solo me limitan, ¿no? Que eso también sucede en el estrés, ¿sí? Entonces es importante ser conscientes de ello. ¿Listo? Me gustaría entonces que aquí abajo me compartas preguntas, experiencias, comentarios sobre siento estrés y cansancio al corregir a mis hijos. Acá dice, el estrés viene acompañado de frustración por no poder resolver de una mejor manera. Claro, eso es cierto, porque acumulamos, creyendo que es lo mejor para mis hijos, para mí, ¡boom! A corto o mediano plazo, eso es una bomba de tiempo. Preguntas, comentarios, experiencias sobre el estrés. Dicen, manejar pataletas de un niño. Digamos que cualquier conducta que vemos como inadecuada, como un comportamiento que vemos como malo en esos niños, sería importante ir a la raíz. En la superficie está esa pataleta, esa rabieta, ese berrinche que a mí me desespera, me hace sentir estresada todo el tiempo, ¿no? Creemos que lo hacen a propósito. Claramente no. Hace parte de su desarrollo infantil. Es una forma, digamos, de cierta forma indirecta en la que nos están diciendo, no sé manejar mis emociones, no sé, y necesito que me ayudes a encontrar otra manera de expresar esa frustración, esas emociones que a veces se me desregulan, ¿sí? Entonces digamos que mi calma a esos niños. En medio de una pataleta, si yo no sé gestionar mis emociones, ahí se va a notar claramente, porque me voy a estresar y me voy a frustrar, voy a hacerlo sentir mal gritando, pegando, muchas otras reacciones que yo ya te he dicho que solo nos alejan y nos desconectan de esos niños, y claramente eso no es lo que quieres. Entonces deseas ayudarlo a manejar esos comportamientos que llamamos inadecuados.
para ayudarlo a encontrar la calma, primero tengo que saber calmarme yo en esos momentos. Sabiendo, uno, no es algo personal que está haciendo en mi contra por fastidiarme. Dos, tú puedes con esto, Jen, ahí. Respira. Toma aire. Retienes 5 segundos y lo expulsas. Y al hacer eso, constantemente, lentamente, en algún momento tu hijo va a sincronizar su respiración con la tuya y va a calmarse. Cuando se calme, ahí sí, revisamos, de acuerdo a la edad que tenga, pues, qué fue lo que pasó, cómo lo manejó, cómo puede manejarlo en situaciones futuras, cómo puede expresar cuando algo no le guste de una forma distinta, ¿no? Si ya habla, qué puede decir para expresarlo de una forma distinta a la pataleta, ¿no? Entonces es importante tener eso presente. Eso es muy clave alrededor del tema del estrés, ¿no? Yo no puedo calmar o hacer que ese niño sea paciente si no lo soy yo. Si veo que no tiene capacidad o le cuesta regular sus emociones, primero mira al espejo y di, ok, ¿lo sé hacer yo o no? Porque si no lo sé hacer yo, esos niños claramente son esos espejos míos, tuyos, nuestros, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Para cerrar, entonces, quiero hacerte una invitación muy especial y es que aprendamos juntos a corregir agresividad y desobediencia de tus hijos sin usar gritos, castigos, a través de una masterclass gratis, que el link te lo comparto aquí abajo para que te registres y sigamos aprendiendo juntos mucho más profundo de ese tema en esa masterclass gratis que quiero recomendarte para que accedas. Ahí te van a explicar mucho más profundo estos temas para despedirte de esa agresividad, de esa desobediencia de tus hijos, para que ese estrés, ese cansancio sean cosa del pasado. No porque no hay situaciones difíciles con tus hijos, sino porque aprendes a verlas desde otro lugar, un lugar más amoroso, más respetuoso, fortaleciendo los lazos afectivos con tus hijos, eliminando esos conflictos. Entonces, ya sabes, en esa masterclass gratis que te comparto el link aquí abajo, te invito a que te registres y tú y yo entonces nos vemos en una próxima oportunidad para seguir aprendiendo juntos. Bueno, un abrazo enorme. Chao.